tenemos un panel, vamos a hablar de regulación financiera, vamos a hablar de cómo está la regulación en el tema de la fintech. Para eso vamos a invitar, por favor, se acercan acá al podio el señor Óscar Montezuma, quien va a ser el moderador. Él es abogado de la Católica y máster en Derecho de George Washington University. Por favor, un aplauso para él. Ha sido asesor del Ministerio de Tecnología y la Información colombiano, así como miembro de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. También es socio de Montezuma y Porto. También tenemos, por favor, pase al podio, acá adelante, el señor Joaquín Domínguez, del BIT. Por favor, el señor Joaquín Domínguez. ¿Qué tal? Adelante, por favor. Es contador, administrador de la Universidad de Buenos Aires y ha tenido puestos gerenciales en diferentes firmas profesionales internacionales de auditoría y consultoría. El señor Francisco Meré, por favor, también adelante. Él es emprendedor, cofundador y CEO de Bancaol, el primer banco digital de México y primero en América Latina en ofrecer aperturas de cuenta 100% en línea. Además, por favor, invitamos a la señorita Yuvika Bodanovic. Ella es fundadora de Bodanovic Legal, una firma boutique especializada en regulación financiera y ha sido funcionaria de la SBS, es profesora de regulación del sistema financiero en diversas universidades peruanas. Le damos un aplauso, por favor, a este panel. Bueno, estamos justo entre ustedes y el almuerzo. Vamos a tratar de hacerlo ágil. Teníamos presentaciones, cada uno de los expositores tenía una presentación, pero hemos decidido no hacerlas. Se las vamos a dejar. Vamos a conversar el tema para darle un poco más de agilidad. Y bueno, empecemos quizás con Joaquín un poco contándonos acerca de la experiencia con sandboxes, ¿no? desde el BIT. Bueno, yo le veo las caras, Óscar tiene mucha razón, en aras de que no nos maten. Vamos a arrancar un poquito. Tema de sandboxes y tema... Me asusté mucho con lo de ciberseguridad recién, les digo la verdad, estaba viendo que estamos expuestos a peligros. Y arrancando con ciberseguridad, uno de los temas que nosotros podemos empezar a tener en cuenta es que hacer todo este tipo de desarrollos, primero, no es gratis, segundo, no es fácil. Cuando vamos al lado del regulador, imagínense en todo un establishment hecho durante muchísimos años, donde siempre yo hago el mismo ejemplo. Un regulador está acostumbrado, por ejemplo, a ir a un lugar que tiene una dirección, toca la puerta, entra, ve a gente que está trabajando, tiene unos papeles, pide unos archivos y está todo bárbaro. Imagínense ahora al revés cuando le dicen que esto está en la nube. Dice, ¿a qué dirección tengo que ir? Entonces, a partir de todo este cambio, y es un cambio realmente que se viene para adelante, estamos con Ljubika, estamos hablando justamente, el año pasado nadie hablaba de esto, es decir, era todo como que todo el mundo estaba, uy, mira, y hoy hay varios estudios legales ya pensando en todos los temas de regulación y de fintech, ya hay un montón de desarrollos en la región, de hecho hay todo un estudio del BID con Finnovista que está viendo todo este desarrollo con varias empresas que tienen plataformas que están operando en más de un país, y estamos hablando de plataformas latinoamericanas. Todo este cambio también impacta en la parte de regulación. Cuando hablamos de este cambio que impacta en la parte de regulación, nos enfrentamos a un regulador que puede tener distintas actitudes con respecto a lo nuevo. Entonces, una es restrictiva. ¿Qué hago? No hago nada. Me asusto, no me quedo, no apoyo nada y trato de que las cosas sigan como están. Niego la realidad. Después tengo a aquel que dice yo soy súper proactivo y voy adelante y trato de impulsar al máximo para que haya más beneficios para el cliente, siempre dentro de un marco de evaluación de riesgos adecuado. Y la tercera es un poco lo que viene pasando. Es no hago nada hasta que me doy cuenta que si no hago nada algo va a pasar, porque ya el volumen y la dimensión del desafío en lo que va avanzando me obligan necesariamente a tener que hacer algo. Y esto es un enfoque vigilante. Los sandbox, y sandbox en la traducción literal sería el arenero donde juegan los chicos, están definidos como un espacio básicamente donde yo puedo jugar, donde yo puedo desarrollar todas estas actividades con una ventaja para las dos partes, para el regulador y para las plataformas que estén jugando en ese arenero. Los dos aprendemos y los dos evaluamos al mismo tiempo y sobre todo desde la parte de lo que es la regulación y la supervisión, este negocio dentro del marco de riesgos y cómo puede afectar a los clientes finales y al riesgo sistémico del cual el regulador y el supervisor son responsables. Una reflexión de esto es que, y tal vez para después que lo vamos a ir charlando, es
¿hay que regular o no hay que regular? Y depende a quién le pregunten, algunos dicen va a haber que regular muchísimo y otros dicen no hace falta regular nada. Claro, todo esto es fantástico hasta el momento en que alguno de los clientes tiene un problema y cuando tiene ese problema todos dan la vuelta, miran al regulador y dicen usted lo dejó, usted no lo controló. Esto es como el ladrón y la policía, generalmente siempre tiene la culpa la policía, pero nos olvidamos que es el ladrón el que robó, el que mata. Entonces, este sandbox ya han habido algunas iniciativas. Las más importantes han tenido lugar en el Reino Unido, que es una suerte de pionero en todo este tema de regulaciones a través de la FCA, que es la Financial Conduct Authority inglesa, que tiene una suerte de... ha hecho todo un desarrollo, y estos sandboxes arrancan en el año 2015, y permanentemente está impulsando nuevas formas para beneficiar a los clientes finales y entender que esto es un negocio totalmente diferente. Entonces, esto cambia las reglas de juego. Esto básicamente es una plataforma donde hay un intercambio y hay valor agregado para quien lo está haciendo, ¿sí? Entonces, este sandbox me permite, por un lado, que determinadas empresas, estas plataformas, se puedan presentar y pedirle a ese regulador, ¿puedo participar? Quisiera participar. ¿Qué empresas? Todas. Las que no están autorizadas a operar por el regulador, y cuando hablamos de regulador, en Perú tenemos distintos reguladores, la SBS, tenemos la Superintendencia del Mercado de Valores, tenemos la Superintendencia de Seguridad, es decir, en otros países todo eso está consolidado, con lo cual ya tenemos un problema del lado regulatorio para ver cómo nos vamos a ordenar para jugar en ese sandbox. Y le pido, las que no están autorizadas o las que están autorizadas y quieran hacer uso de probar cualquiera de los productos relacionados con estas nuevas tecnologías de fintech, y hay un montón de productos, porque muchos creen que solamente esto es crowdfunding, pero no, hay préstamos con hoja de balance, hay robots de asesoramiento, es decir, hay todo un tema de desarrollos, todos temas que tienen que ver con medios de pago, todo lo que tiene que ver con tecnologías basadas con blockchain, con parte de lo que se estuvo hablando. Todo esto es cómo me presento y se lo ofrezco a un cliente donde la premisa más importante es tiene que haber valor agregado y beneficio para este cliente por encima de lo que ya tiene. Segundo, tengo que autorizar en este entorno, y estos son los sandbox, ¿sí?, a que yo como regulador primero, y sobre todo en nuestros países, ¿sí?, y acuérdense que nuestro derecho es totalmente diferente, y Ubican puede hablar muchísimo mejor de esto como abogada, pero nuestro derecho civil es totalmente diferente de lo que es del derecho anglosajón, que tiene formas de interpretación. El nuestro es mucho más romano, tiene una base romana mucho más legalista. Tenemos que darle a nuestros supervisores, ¿sí?, y a nuestros reguladores la capacidad para que puedan jugar a través de instrumentos específicos. Y esto no es una discusión menor. Y darle también un marco de seguridad, un marco de defensa para que después no levante la mano y dice, usted tiene la culpa, usted los autorizó. Del lado de los beneficiarios, deberían poderse en estos sandbox integrarse empresas que realmente estén planteando un servicio nuevo, que tengan las capacidades suficientes como para poder ser preseleccionadas. Y del lado del cliente, de alguna manera, primero, identificar clientes potencialmente avisándoles de los riesgos que tiene esto. Es decir, el cliente que participe en estos sandbox, estoy dando algunos de los lineamientos, después les vamos a dar el link para que ustedes puedan leer toda la presentación. Los clientes que participen en los sandbox, les estamos diciendo, señores, esto es algo temporal, esto es algo excepcional, es decir, no se va a mantener en el tiempo, tiene una duración limitada, ¿sí?, y tiene riesgos. Y usted tiene que ser consciente que tiene estos riesgos. No obstante ello, dentro de este sandbox, las reglas tienen que ser iguales. O sea, los clientes no pueden tener menos derechos que los que tienen los del sistema normal. Y en el marco de este juego tiene que haber reglas, primero, para que si hay algún perjuicio que se genere por estas plataformas, ¿sí?, que no sea aplicable, ¿sí?, a las plataformas, lo lamento, son los riesgos que usted asume, pero si es aplicable a esto, tiene que haber un mecanismo para compensar a ese cliente. Y el segundo, respetar todos los derechos como contribuyentes. Me están corriendo y tienen razón. Ya hay iniciativas, la más importante, Reino Unido, la que lo siguió Singapur, Australia, Hong Kong también las tiene, y en Europa se han empezado a hacer todo este tipo de iniciativas, fundamentalmente como consultas. De las que tenemos en nuestros países,
El banco, el BID, ha hecho toda una cooperación técnica regional para poder apoyar a las distintas superintendencias, Argentina, Chile, México y Perú, para poder generar este tipo de normativas. Y una de las más recientes, y que seguramente vamos a hablar en el panel, es la ley que salió con respecto al tema fintech en México, que creo que es de avanzada y plantea varias de estas cosas. Muchísimas gracias. Francisco, justo aprovecho esa transición para poder preguntarte un poco sobre el tema que nos ibas a comentar, que es la ley fintech mexicana. Ha sido comentada en toda la región, se considera como una norma pionera en la región. Cuéntanos un poco qué trae. Habíamos conversado previamente que hay lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Entonces, si nos puedes dar un poco de una versión, digamos, resumida de qué cosa es lo principal que tú encuentras en esta norma. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, bueno, y además un poco les comento yo mi trayectoria. Además, ya di toda la vuelta, fui regulador, fui banquero de banca de desarrollo, fui emprendedor, monté un banco comercial, sufrí a los reguladores después, lo vendí ahora, bueno, y ahora soy el presidente de la Asociación Fintech y además soy inversionista ahora de Venture Capital. Entonces, un poco ya entendí todo el circuito y ya entendí la lógica de todas las reglas y por qué y qué funciona y qué no. Déjenme comentarles, efectivamente se ha hablado mucho de la ley Fintech y sin duda es una ley que nosotros consideramos en México que es, y como se acaba de comentar, de avanzada, ¿no? Es la única jurisdicción en el mundo en donde hay un cuerpo normativo, legislativo, que es comprensivo de muchas cosas de las que ya se ha comentado aquí. En muchos otros países, y los ejemplos que se mencionaban en Europa, en Reino Unido, están reguladas cosas, pero a través de circulares o regulación secundaria y no necesariamente en términos de leyes, y además no necesariamente tienen un enfoque, digamos, comprensivo de todas las aristas que tiene el tema. En el caso de México, y entrando en materia, y esto también pasamos por el debate de si había que tener regulación o no, y también pasamos el debate entre los emprendedores y las empresas fintech, que efectivamente muchos de ellos no querían regulación. Los bancos sí querían regulación, pero una regulación que fundamentalmente matara. Digamos, el discurso era, bueno, necesitamos piso parejo, pero piso parejo desde una perspectiva de banco, y les digo, yo también he sido banquero, pues es, bueno, tiene que ser las mismas reglas como si fueras banco, pero tampoco no es cierto que estas empresas, y aún ahora en el nuevo entorno regulatorio, tienen los beneficios o las características de empresas reguladas bancarias, es decir, no existe el seguro de depósito, y yo creo que ahí, digamos, parte del debate va a ser si deberían o no deberían estas empresas responder o no, y cómo debería ser el approach de regulación, pero digamos, pasamos todo eso, ¿no? Entonces, la ley tiene, en la presentación que había yo hecho, ¿se acuerdan de este cartel de la película El bueno, el malo y el feo? Y básicamente pues es que esta ley que sin duda tiene muchísimas ventajas, y la verdad es que la industria en general la ha adoptado muy bien, pues tiene cosas buenas, tiene cosas malas y tiene cosas feas. Voy a hablar de las tres. ¿Qué cosas buenas tiene la ley? Bueno, en primer lugar, y yo diría lo más importante, es que crea bases para hacer muchas de las cosas que, por cierto, en la sesión de hoy en la mañana se ha comentado, y que ya se van a poder hacer en un marco legal, claro, que sobre todo da esto, y esto es muy importante, da mucha certidumbre a los participantes, o sea, certidumbre a los que quieren poner un negocio, certidumbre a los que quieren invertir y evidentemente certidumbre a los usuarios de los servicios. Y creo que esa es una de las cosas muy importantes. Segunda cosa muy importante, me parece, porque se ha hablado mucho de efectivamente del crowdfunding, y ahorita voy a hablar brevemente de qué regula. Me parece que el tema más importante, que también se habló aquí en las sesiones anteriores, el tema del uso de los APIs o de los APIs y el tema del Open Banking. ¿Qué quiere decir el tema de Open Banking para los que no están familiarizados? En Europa existe, digamos, a nivel de Unión Europea, a nivel de Reino Unido, viene una iniciativa en Australia. México es el primer país en el continente americano que lo adopta, y básicamente lo que implica es reconocer que la propiedad de la información financiera
del usuario de servicios financieros es del propio usuario y no del banco. Y en el caso de Australia se verbaliza muy bien, el usuario es dueño de sus datos y puede monetizarlos. Quiere decir, puede utilizarlos para ir a buscar otro servicio financiero en otro prestador y lograr, digamos, mejores condiciones del servicio. Por cierto, esto tiene una repercusión importante, obviamente, de beneficio económico para todos los usuarios de los servicios. Genera nuevas condiciones de competencia que claramente ayuda a las empresas fintech porque van a poder tener acceso, digamos, a datos a través de APIs de instituciones financieras, pero también beneficia, pues, sobre todo también a bancos, inclusive pequeños y medianos, que van a poder competir en mejores condiciones. Me parece que esto es uno de los grandes avances que tiene la ley. Segundo, ya decía yo el tema de certidumbre, se da certidumbre, se regula, como ya se comentaba, el tema de crowdfunding y los wallets o los electronic money issuers, que se llaman en otras latitudes. En México y probablemente en muchos países de América Latina, esas actividades están un poco en la zona gris de si es captación bancaria y captación irregular y eso pues es un delito o no. Bueno, el asunto en México se acabó porque ya queda claro que eso no es captación bancaria, no son depósitos bancarios, pero tampoco es ilegal hacerlo. Y creo que eso es un avance grandísimo. Tercera cosa que me parece que es muy importante. En el caso de crowdfunding, que evidentemente ya se permite, como digo, hacerlo, se crea una excepción a la ley del mercado de valores para que todos los valores, todos los securities que se emitan a través, en el amparo de la ley FinTech, están excluidos de la ley del mercado de valores y la regulación bursátil. Esto permite, pues, democratizar que empresas puedan acceder al mercado de manera mucho más barata a través de ofertas públicas, que tiene condiciones, no pueden ser listadas en mercados. Pero un tema muy interesante es que en el tema de crowdfunding se establece una categoría de activos, digamos, un asset class, que pueden ser recompensas, activos futuros, que verdaderamente ahí, y es un tema que ahora estamos conversando con las autoridades, encajan perfecto los ICOs. Y entonces, en México, al amparo de esa ley, se van a poder hacer ICOs que no van a tener que estar registrados. Evidentemente, como les digo, todavía hay una discusión de la regulación secundaria, pero digamos, es el tema que creemos que es importante. Se aborda también el tema de los robo-advisors, que Javier me dice que hay que ponerle la T porque se oye muy feo, robo-advisors. Y entonces ya existe esto y también se creó, digamos, una categoría en la ley del mercado de valores que se puede hacer asesores de inversión especializados. Bueno, esa es la parte bonita. La parte fea, perdón, la parte mala. Esta es la parte buena, luego viene la parte mala y luego la fea. La parte mala. Hay cosas que se dejaron fuera, toda la industria de seguros no quedó amparada o no se tocó nada de eso. Número dos, el tema de activos virtuales, porque hablé yo ahorita de los ICOs. Existe una categoría de que se pueda ya hacer trading con activos virtuales que claramente está relacionado con las criptomonedas, es decir, los bitcoins, etcétera. Y permite, por cierto, que lo hagan no nada más empresas fintech, sino también que bancos actúen y hagan compra-venda por terceros o por cuenta propia de estos activos, sujeto a una regulación que está pendiente de emitir. Y un poco la parte fea, diría yo, es que el regulador o la legislación le da la facultad al Banco Central de determinar cuáles son esos activos virtuales. Y el problema es que la velocidad de innovación en ese espacio es grandísima. Digamos, los que ustedes estén involucrados o conozcan el tema, por ejemplo, de Bitcoin, pues frecuentemente hay los famosos forks que cambias y resulta que ya no es aquella moneda, sino esta otra. Y entonces el problema es el reto que tiene el regulador de estar haciendo la actualización y keeping up con todas esas monedas, y eso, la verdad, creemos nosotros que va a ser un problemón y es una de las partes feas. Partes feas también, no quedó nada, no se avanzó mucho en el tema de identidad digital. Ya hoy también se comentaba en la mañana el tema de las identidades digitales. En México no hay una identidad digital única y esto
verdaderamente significa una restricción de vender productos financieros de manera digital. Y eso es un trabajo, digamos, que todavía sigue pendiente. ¿Cuál es lo feo? Lo feo es, como cualquier legislación financiera, bancaria, son de manera general, de así tiene que ser. Obviamente hay detalles, pero muchas de las cosas ahí dejan a la regulación secundaria que emitan las diferentes autoridades. Y ahí, bueno, pues lo feo es que tenemos una batalla pendiente, unas discusiones importantes de que esa regulación no sea absorbente, que no sea discriminatoria, o sea, este tema otra vez de suelo parejo, en derecho, y tú lo tienes muy bien, se dice, se tiene que tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, y claramente pues no es lo mismo estas entidades, y para algunas cosas que evidentemente, por ejemplo, lavado de dinero, prevención del lavado de dinero es idéntico o debería ser igual, en muchas otras cosas los riesgos que implican, los riesgos sistémicos que pueden implicar, pues son o no existentes o no ameritan una regulación muy importante o diferenciada más bien. Número 3, reglas de concurrencia. Ya comenté que el tema de los APIs está ahí. Se le va a dar derecho además a las empresas fintech que caigan en la ley, las empresas que hacen dinero electrónico o crowdfunding, que tengan acceso al sistema de pagos tal cual como lo hacen, digamos, los bancos a través al SPEI del Banco de México, van a ser por participantes de manera directa, lo cual es una ventaja grandísima, y también van a poder participar en otras cámaras de compensación. Lo importante es que se vigile que no existan prácticas discriminatorias de acceso. O sea, es decir, claramente la ley lo menciona, pero una de las cosas feas o, digamos, retos es que efectivamente existe un enforcement por parte de la autoridad de hacer esto. Listo, muchas gracias, Francisco. Y ahora, Luis, si podemos aterrizar un poco ese tema en el caso peruano, ¿no? O sea, varias veces hemos conversado sobre ese tema y existe como esta pregunta abierta que planteaba Joaquín al inicio, que es regular o no regular, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y también agradecer que cada vez veo un poco más de mujeres participando en este mundo tecnológico financiero. Así que bien. A la pregunta de Oscar, comentarles que para mí ya no está en discusión si regular o no, porque como yo lo veo, esa puede ser mi opinión, la regulación, cuando es una regulación mínima y adecuada, puede ayudar a fomentar esta industria. ¿Y por qué? Porque pone las reglas de juego claras. Y esta industria, me ha tocado vivirlo en las que asesoro, necesitan las reglas de juego claras para poder avanzar en sus negocios. Entonces, para mí, ese debería ser el enfoque de la regulación, tomando en cuenta una particular característica del mercado peruano. Tenemos un mercado con una baja tasa de inclusión financiera, donde necesitamos darle especialmente un empuje a los negocios financieros tecnológicos que sean disruptores, que agreguen valor a la población, porque la verdad es que no tenemos ni siquiera el 50% de la población peruana incluida en los servicios financieros. Entonces nos toca, y creo yo que esa es la tarea pendiente del regulador, ya no discutir si regular o no, sino cómo vamos a regular. ¿A qué industria vamos a regular? Porque también hay que tener en cuenta que modelos fintech hay muchos, pero varios no necesitan regulación. ¿Para qué vamos a regular el RegTech o el scoring crediticio si en realidad ahí no estás tocando fondos del público? Pero hay plataformas participativas donde sí tocas el dinero del público y sí necesitas darle cierta seguridad. Pero el punto que yo quería resaltar es que no se olviden que las reglas de juego no se necesitan solo para darle seguridad al consumidor, que eso está muy bueno, sino a la propia industria fintech, para saber qué terreno pisa, cómo se mueve y sobre todo en un mercado que falta desarrollar mucha inclusión financiera y donde la cantidad de activos financieros que manejan los bancos estamos muy concentrados. Necesitamos abrir mercado a nuevos agentes que van a ser los que van a tener que hacer esa inclusión que hace falta. Y yo tenía una pregunta sobre el tema de sandboxes, que de repente, Joaquín, tú puedes resolverla, que es, algunos cuestionan el tema de sandbox porque dicen, ok, el sandbox, sí, bien, pero quizás en vez de enfocarnos en un periodo temporal de experimentación, ¿por qué no nos enfocamos necesariamente en flexibilizar la regulación? Porque un sandbox termina siendo igual, afectando como el time to market de las empresas fintech, ¿no? Porque hay un tema de velocidad ahí de entrada al mercado que puede ser... ¿Tú cómo ves el tema del sandbox? ¿Crees que es
¿Es una solución completa o es perfectible? ¿Tiene algunas cosas que pendientes aún? Siempre las preguntas fáciles son para mí. A ver, en esto ninguna es una solución completa y siempre acuérdense que siempre depende de a quién se lo pregunte. Aquel que quiere lanzarse al mercado y piensa que no necesita regulación dice yo no necesito ningún sandbox, lo único que necesito es que la superintendencia no me moleste, porque esto no es un negocio que tendría que estar la superintendencia. El sandbox es un espacio que en teoría no tendría que ser, no tendría que impactar en la posibilidad de poder desarrollar un producto y presentárselo a un cliente dándole beneficios. En general se estima que tiene que tardar 6 meses. Se puede ampliar dependiendo caso a caso, pero depende de qué se trate, como decía Ljubika. Es decir, yo creo que es una respuesta adecuada. De hecho, el Reino Unido la adoptó. Ellos son un poco los líderes en todo esto. La ley mexicana la tiene como una posibilidad, como un proxy de sandbox tiene una reglamentación. Y yo creo que es un espacio donde pasan 2 cosas importantes. Primero, el supervisor se siente cómodo para entender de qué estamos hablando. Y entiendan que el supervisor no es una caja que puede manotear plata de cualquier lado. Cuando estamos hablando de todo esto, una cosa es la parte privada y toda la inversión, y otra cosa son los presupuestos con los cuales se asignan a los reguladores y a los supervisores. Y eso se discute, ¿sí? Eso es una ley de presupuesto, eso es con cuánto financio. Y entrar en este tema no es fácil, porque acá estamos hablando de cosas como las que hablaba Diego en la presentación anterior, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de sitios calientes como para poder replicar, estamos hablando de qué pasa si se cae, estamos hablando de un montón de temas que ahora son nuevos y son multidisciplinarios, de muchos temas que a veces, por ejemplo, en aras a poder desarrollar mercados compartidos, como por ejemplo puede ser el del tema de la Alianza del Pacífico, ya empezamos a pensar en plataformas que pueden participar en varios países impulsando la inclusión financiera, que en definitiva es uno de los grandes objetivos que tenemos con todos estos temas relacionados con el desarrollo de la fintech. Sí. Bueno, sobre el sandbox, yo lo tomo con pinzas. Me parece una súper herramienta, pero siempre que hablamos de experiencias internacionales, trato de aterrizarlas en el contexto que tenemos hoy en Perú. Tenemos, y voy a hablar un poquito de lo que sé, que es la estructura regulatoria y las normas. Tenemos 4 autoridades que ven temas de negocios financieros. Tenemos a la SBS viendo servicios, a la SMB, que es la Superintendencia de Valores, al Banco Central de Reservas, que ve pagos y estabilidad sistémica. Y tenemos, no nos olvidemos, al INDECOPI, que es la autoridad de consumo, que también vela por la protección del consumidor financiero. Si vamos a hacer un sandbox, hay que ver cómo articulamos entre ellos 4 y darles las características, requisitos y condiciones técnicas para que no afecten el time to market. He tenido experiencias cercanas con el tema de sandbox porque he tenido clientes que han querido plantearlo al regulador y en verdad lo que querían en el fondo estos clientes era que les flexibilicen la carga regulatoria. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces hablamos de sandbox y bien, pero hay que darle las herramientas que necesitan a las autoridades de manera coordinada. Paralelamente, en el tema de flexibilidad regulatoria, ahí sí hay mucho que hablar. Todavía tenemos normas que resultan excesivas para entidades que podrían estar sacando sus productos mucho más rápido. Siempre pongo el ejemplo, para que lo tengamos claro, de una EDPYME. Una EDPYME está regulada, requiere licencia, tiene normativa prudencial que cumplir y un montón de normas que le afectan, ¿ya? Ella no capta, está prohibida de captar fondos del público. Sin embargo, para sacar un producto tiene que cumplir con un montón de normas. Lo que la fintech, que también presta, hace exactamente lo mismo y tampoco capta, lo sacó de un día para otro. Entonces, ese level playing field que estamos conversando, esa cancha pareja, es importantísima de trabajar. Pero una cancha pareja no significa ponerle más valla a las fintech. Significa mirar si al otro lado no resulta excesiva esa carga regulatoria. Francisco, ¿tú cómo crees que el mercado mexicano va a recibir esta regulación ya sobre la base de tu experiencia en el ecosistema, ya viéndola sobre la marcha, ¿no? O sea, ¿va a tener el impacto que se está esperando? Porque cuando yo me senté al revisar el texto al inicio, es una norma bastante de principista, ¿no? Con principios bien interesantes y abiertos, flexibles, pero ya uno cuando empieza a entrar a los artículos siguientes empiezas a encontrar cosas bien de detalle, ¿no? Entonces, que quizás en algún momento hasta podrías pensar que no es tan neutral tecnológicamente, pero bueno, ¿cómo ves tú ese tema? ¿Cuál es el impacto? Yo creo que, bueno, y yo creo, a ver, 3 comentarios, ¿no? A ver, yo creo que el impacto va a ser muy positivo por las razones que expliqué.
Yo creo que también va a haber un reto importante para las empresas fintech. Digamos, un poco el desarrollo y en México es que el ecosistema creció, se empezó a desarrollar de manera muy dinámica y no es que y la regulación no viene paradójicamente como un freno para decir, oye, esto se va a salir fuera de control. De hecho, digamos, nosotros siempre bromeamos porque somos el único sector que pedíamos regulación, pero estaba básicamente en el tema de poder tener un marco de actuación que diera seguridad. Y también además introducir la discusión, miren, porque, y ahí yo estoy contigo, digamos, en el tema. O sea, yo, como les comentaba, yo fundé un banco que hice el primer banco digital, pero era una licencia de banco idéntica que la de Citigroup y con la misma regulación. Y entonces las discusiones eran mortales porque quería hacer una cosa diferente y un poco la inercia regulatoria y además del supervisor, del auditor, del inspector, digamos, era esa. Y la carga regulatoria, o sea, había, si nosotros del set de actividades de 100% que podíamos hacer, a lo mejor hacíamos 25 porque estábamos concentrados en diferentes cosas, teníamos que seguir reportando en ceros del resto del 40% de actividades que no hacíamos. O sea, y es un poco, yo creo que el tema del sandbox es una buena idea, pero yo creo que o sea, me parece que es un instrumento muy interesante, pero no debe confundirse con el tema de darle una salida fácil o cerrar los ojos a la necesidad de innovación y de modernización de la regulación para negocios diferentes. Y esto, hablando yo con los reguladores, como les digo, yo también tengo parte de mi ADN de regulación. Pues, y esto no es diferente de lo que, digamos, no es pecado hablar de regulaciones diferenciadas, porque existe en Basilea III, o sea, digamos, no todos los bancos son sistémicos y tienen regulación diferenciada. Entonces se necesita, yo creo que parte del tema es que los reguladores se tienen que reconocer eso, reconocer que hay diferentes modelos, perderle un poco el miedo a la innovación y hacer cosas diferentes. Y claramente el sandbox es una herramienta buenísima para la cosa que no caen en lo que hoy conocemos, con sus limitaciones o con sus riesgos también regulatorios. ¿Qué va a pasar en México? ¿Cómo va a ser la adopción? Bueno, nosotros creemos que esto va a ser muy interesante en los próximos años porque sí creemos que va a crecer. Creemos también que evidentemente va a haber una tranca, digamos, un poco más alta para las fintech y eso pues implicará a lo mejor consolidaciones y salidas del mercado de algunos de ellos. Pero digamos, los que pasen y los que sigan, la verdad es que van a tener un marco institucional y se van a institucionalizar las empresas y creemos que eso es muy importante. También va a haber nuevos jugadores que antes pues decían, bueno, este espacio, o sea, mucha gente literal interesada en competir en el mercado financiero, decían, bueno, yo me interesa, quiero hacer una cosa, pero no quiero poner un banco porque es costosísimo, pero ahora hay una manera de vender un producto específico y puedo competir. Y puede haber inversiones muy relevantes en esa materia y creemos que esto va a crecer. Las discusiones más interesantes evidentemente se van a dar en los años adelante, sobre todo porque, por ejemplo, para la emisión de la regulación en materia de Open Banking está faseada y va a ser hasta 24 meses y seguramente luego habrá un plazo para que todos los intermediarios financieros se ajusten tecnológicamente a abrir sus APIs. Y ahí, digamos, todavía nos falta un pedazo para ver los beneficios, pero bueno, las discusiones y las batallas van a ser muy interesantes. Pero yo lo que diría, o sea, hay un poco la reflexión es, uno, es muy útil los sandboxes, dos, coincido con el tema de que no hay que confundir los sandboxes con hacer una revisión y un overhaul de la regulación para ajustar. Y esto, otra vez, no es herejía en términos de los reguladores, porque es tomar un approach de riesgos. Te escuché decir en algún momento que no necesitamos sandboxes, sino beaches o algo así. Exacto. Bueno, es que justo la semana pasada, en toda esta discusión de los ICOs, una de las comisionadas de la SEC, que más me parece muy interesante porque ella participó en el tema de la Dodd-Frank, o sea, digamos, del esfuerzo muy regulatorio, y ahora ella es comisionada en la Securities Exchange Commission, Estados Unidos. Acaba de dar un discurso hablando de los ICOs y lo que decía es que lo que necesitamos no son sandboxes,
We need beaches. Necesitamos playas y necesitamos que el regulador no le tenga miedo, que tenga un enfoque diferenciado y que además, que sobre todo, y me parece que el statement es muy bueno, es que el regulador no intervenga, no sea disruptivo en el proceso de innovación y de creación, porque vamos a ver desarrollos importantísimos, digamos, no solamente de manera tecnológica, sino de manera de hacer negocios. Y bueno, para agregarle, sí, ¿quieres una acotación final? Yo creo que hay un punto importante, y creo que, y sin defender a los sandbox, pero sí poniendo un punto que hasta ahora el diálogo entre, y lo veo por lo que dicen los colegas del panel, pero lo veo todos los días, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica y el Caribe. No hay un diálogo con el supervisor, hay una relación de poder con el supervisor. El sandbox es el primer espacio que es un proxy para sentarse a hablar con el supervisor. Y acá tenemos un tema de comunicación. Es decir, una cosa es pelear con el supervisor, lo que dice Ljubika, que tiene mucha razón, de que yo quiero ser pícaro, generalmente en nuestros países somos bastante pícaros, y tratar de ver cómo le doy la vuelta para que lo que yo quiero hacer no esté muy regulado, porque yo quiero poner una licencia para operar casi como un banco, pero no soy un banco. Y ahí venimos en un tira y afloja. Yo creo que, y coincido con lo de las playas, estoy totalmente de acuerdo, pero también acuérdense que la gente tiende a olvidarse de las crisis. Pero lo importante es un espacio de nuevas comunicaciones y otro tema que también es importante en ese espacio de comunicación, la velocidad a la cual el sector privado y el sector financiero avanzan no es la misma que la del regulador y la del supervisor. Y para poder apoyarlos también hay una oportunidad de colaboración muy interesante de comunicación para poder desarrollar esos productos. Y según el derecho civil, acuérdense que no hay conflicto de intereses porque no es que el supervisor esté promocionando esos productos, sino que por el contrario, está inclusive pensando en una regulación preventiva. Quería hacer esta acotación porque creo que es interesante el debate con respecto a to be or not to be con el sandbox. No, depende cuando se necesite bien, cuando no se necesite no. Totalmente de acuerdo. Para agregarle el toque digital al panel, yo les pediría, ya que nos quedan 3 minutos a cada uno, si tuviesen que hablar o decir oralmente en un tweet, ¿cuál es el mensaje que le dejarían al auditorio antes de irse a almorzar para que se vean, digamos, energizados? ¿Cuál sería en modo Twitter? La innovación no se regula. Siempre tenemos que pensar en el beneficio para la gente de la base de la pirámide. Inclusión financiera es clave y esto es una herramienta muy importante para hacerlo. FinTech es una herramienta muy poderosa de inclusión financiera y de competencia muy necesaria en el sector financiero de América Latina. Muchas gracias por ustedes, por esperarnos.